Contentas en poder iniciar una segunda mesa de diálogos titulada Más allá de la idea, financiamiento y autonomía de la investigación en neurociencias. Me llamo Raquel de Souza y soy juntamente con Emilia Aguirre una de las fundadoras de este increíble proyecto. Pero creo que es fundamental, antes de empezar a la mesa, recordarles un poquito sobre de qué se trata nuestro proyecto. Bueno, buenos días a todos también. Mesas de diálogo en realidad es una iniciativa que tiene como objetivo unir a investigadores jóvenes con investigadores con más experiencia para poder, digamos, tener mejores ideas sobre el desarrollo y fortalecimiento de la neurociencia en América Latina. Y nosotros tenemos una novedad, que básicamente a partir de agosto, que va a ser la tercera mesa, iremos a empezar una nueva temporada en mesas de diálogos titulada Cómo conversan. Y la idea es traer expertos que trabajen con modelos animales y expertos también que trabajan con investigaciones en seres humanos y hacer con que ellos hablen sobre diferentes temas para que nosotros, que somos estudiantes, nuevos investigadores o hasta también investigadores muy expertos, podamos aprender con ellos y especialmente tratando de entender cómo estas diferentes investigaciones que utilizan modelos animales o investigaciones con seres humanos hablan. Los temas serán diversos, como por ejemplo el cuidado parental, enfermedad de Parkinson, envejecimiento, desarrollo infantil, aprendizaje, temas muy diversos, porque y ahora van a estar más enfocados en áreas de investigación en neurociencias. Entonces, tienen que estar muy atentos a nuestras redes sociales y a los correos que haremos con que esta información les llegue. Y la próxima mesa de diálogos muy probablemente ocurrirá en el 8 de agosto, pero aún les vamos a confirmar todo con antelación y de manera definitiva. Y bueno, para esta segunda mesa hemos invitado a dos expertos que tienen muchas cosas en común, pero también muchas cosas diferentes. Nuestra primera invitada es la doctora Laura Sánchez Vinicitori. Laura es doctora en Ciencias de la Comunicación con énfasis en Neurociencia y Educación por la Universidad de Columbia. Actualmente dirige el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de la Universidad Iberoamericana en República Dominicana y es miembro de la Academia de Ciencias de este país. Su trabajo integra la neurociencia cognitiva, la educación y la salud pública, en especial con énfasis en el desarrollo infantil, la adquisición de la lectura y la neuroeducación en contextos vulnerables. Ha liderado investigaciones sobre biomarcadores neurofisiológicos, impacto del estrés tóxico y tecnologías para el aprendizaje. Su enfoque se centra en generar evidencia local que informe políticas públicas, particularmente en primera infancia y alfabetización. Ha colaborado con organizaciones como USAID, UNICEF y el Ministerio de Educación de su país y ha sido galardonada por su excelencia en docencia, investigación y contribuciones científicas. Además, es representante por República Dominicana y el Comité de Planificación Estratégica de Latin Brain. Muy bienvenida, Laura. Es un honor tenerla acá con nosotras y que esta discusión sea increíble. Y bueno, nuestro segundo invitado es el doctor José Ortiz. El doctor José Ortiz es profesor titular e investigador en neurociencias del Departamento de Farmacología y Toxicología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico. Él ha trabajado ahí desde 1983. Tiene una sólida formación académica, obteniendo sus grados de bachillerato, maestría y doctorado en ciencias bioconductuales y neuropsicofarmacología de la Universidad de Connecticut y una investigación postdoctoral en farmacología en Yale. Su línea de investigación se centra en la neurofarmacología, ciencia conductual y fisiología cerebral, con un enfoque en la epilepsia. Ha estudiado estudios innovadores utilizando modelos de zebrafish y evaluando efectos anticonvulsivos de compuestos naturales como el kratom, la valeriana y el naranjo amargo. También ha estado en IBRO-LARC durante 9 años. Y de nuevo, un placer tenerlos aquí, las dos como invitados. Muchas gracias. Bom Gracias. dia.
Buenos días y muchas gracias por la participación. Y ahora que hemos dado un poco de nuestro contexto, vamos a empezar con la sesión de preguntas que se realizarán por nosotras, las moderadoras. Y tenemos a la regla que generalmente las respuestas son alrededor de 4 minutos para cada pregunta, pero siéntanse libres, es un espacio dinámico. Y quiero recordar al público también que ustedes tienen la posibilidad de enviar sus propias preguntas en el chat para los investigadores. Puede ser tanto para los dos o como para alguno en particular. Y al final, en los últimos 15 minutos, vamos a dar esta opción de leer algunas de estas preguntas para los investigadores. Entonces, nuestra primera pregunta sería más asociada como queríamos conocer la historia de ustedes, ¿verdad? Hemos presentado quién son en el contexto general, pero quién son ustedes con las palabras de ustedes mismos y cómo llegaron al tema de investigación actual. Entonces, creo que podemos empezar con la doctora Laura y seguimos con el doctor Ortiz. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias. Es una pregunta muy linda y siempre es bueno retomar esos inicios y esos porqués nos vamos formando y terminamos de ser quienes somos ahora mismo como investigadores. Yo soy Laura Sánchez, una persona excesivamente curiosa y creo que la curiosidad es lo que me ha llevado a estudiar ciencias. Hace muchos años, cuando aún estaba en el colegio, hice una pasantía en un centro de alfabetización de adultos en un barrio de la República Dominicana, un lugar particularmente vulnerable, mucha violencia, mucho consumo de sustancias y demás, y mucha pobreza. En ese lugar me tocaba, muy jovencita, 16, 15, 16 años, alfabetizar a personas que no sabían leer y escribir, que eran adultos. Entonces, cuando me vi expuesta a esta realidad, que duré 6 años trabajando allí, me daba cuenta que a los adultos les costaba un montón aprender a leer y escribir cuando eran adultos. Y a ver, era muy fácil enseñarle a leer a niños en ese momento. Y cuando veía que el tema era muy difícil en los adultos, decía, hay algo que está pasando acá. ¿Será que ellos no estudiaron, cuando no estudiaron de niños, pudo haber sido por alguna discapacidad, pudo haber sido por un tema social, por un tema de acceso, por lo que fuera? Pero la cosa es que de todos mis estudiantes, había una que podía leer solamente. Y eran años y años y años de intento, no importaba la metodología, la forma, era muy difícil hacer que un adulto aprendiera a leer y escribir. Y por eso, estudiando psicología, pensando que iba a estudiar psicología para la práctica privada, para la clínica, decidí que mejor yo quería investigar qué pasaba en el cerebro de la gente cuando aprende y cuáles son aquellos factores que hacen que se dificulte el aprendizaje. En ese momento mi pasión era alfabetización de adultos por un tema de justicia social, por un tema de que, bueno, los niños ya tienen acceso a la educación, los adultos que no saben leer en el día, bueno, siglo XXI, se quedan atrás y ahora con la inteligencia artificial es mucho peor. Entonces era un asunto social, yo quería ver cómo podemos eficientizar la forma de enseñar a los adultos. No es absolutamente, es nada fácil. Y ahí empezó. Entonces terminé psicología, hice neurociencia y educación en Colombia y luego me quedé a hacer el doctorado y mi disertación fue sobre el proceso de automatización lectora en adultos recién alfabetizados y cómo cuesta un montón alfabetizar a los adultos. Entonces, de ahí surge esta trayectoria de investigación. Luego regresé a mi país, a República Dominicana, y bueno, a partir de allí empecé a trabajar en la universidad donde actualmente trabajo, que es la Universidad Iberoamericana, y así se conforma este persona, esta character, el personaje. Oh, pero es igual una experiencia muy fuerte, ¿no? De haber visto esta realidad y a partir de eso decidir. Y creo que qué inspirador, de todas maneras, sabernos conectarnos desde eso, ¿no? Desde algo que nos cambia, que nos mueve. Muchas gracias, Laura. Doctor José, cuéntenos un poquito más sobre usted. Buen día. Yo siempre quise ser científico. El tipo de científico no estaba claro, pero siempre quise ser científico. Y a tal efecto, me fui, me tropecé con neurociencia, literalmente eso fue lo que pasó, y quedé completamente enamorado de neurociencia. Todavía no se me quita. Quería estudiar la bioquímica de esquizofrenia hasta que me tropecé con la ausencia de clasificación de esquizofrenia en ese momento
Así que dije que si yo entendía la bioquímica era feliz. Y ahí poco a poco me fui formando en un grupo que en ese momento era bioconducta, pero equivalía a neurociencia ahora mismo. Y lo bueno de ese grupo era que tenía una formación muy amplia en todas las áreas de neurociencia. O sea, había desde antropología en ese momento no había molecular, o no había mucho molecular. Y entonces eso me dio mucha flexibilidad más adelante. Siempre quise regresar y cuando regresé, lo que hice, el regreso era parte de mi compromiso inquebrantable con América Latina y el Caribe. Y si en algo he contribuido, ha sido a fortalecer la ciencia. Y mucho de eso pues, tuve la suerte de hacerlo vía LARC. Poco a poco cosas fueron cayendo en su sitio. Por ejemplo, mucho de mi trabajo fundamental es en epilepsia experimental. Y tengo una trayectoria de casi 20 años en eso. Poco a poco fui migrando hacia productos naturales porque eran importantes, porque se usan y porque realmente sabemos bien poquito de ellos. O sea, la profundidad de conocimiento que tenemos de productos naturales, o sea, la rigurosidad no, está bastante ausente. Y de ahí, poco a poco, fui migrando hacia cómo podía hacer hacer el proceso de estudiar productos naturales de forma más ágil. Me tropecé con el zebrafish, el pez cebra, y eso pues, básicamente lo que le dio fue un segundo aire a mi carrera, de lo cual todavía estoy disfrutando. Mi compromiso con Latinoamérica y el Caribe siempre ha estado claro. Y pues creo que he aportado como he podido, seguiré aportando mientras pueda. Muchas gracias. Vieras que las dos respuestas, nosotras, escuchando, ¿verdad? Nosotros como un todo, vamos viendo como muchos de los temas que están mencionando, también lo hemos mencionado en la mesa anterior. Por ejemplo, la importancia de la multidisciplinaridad en los grupos. Por ejemplo, el doctor José, que dijo que llegó a un grupo que era un grupo muy amplio, que tenía antropólogos, tenía varios tipos de, de investigadores con backgrounds diferentes, y es increíble cómo esto enriquece la discusión y enriquece la formación de los estudiantes que están llegando, ¿verdad? Porque no llegamos con esta mente completamente cerrada, tenemos la oportunidad de abrir y esto es increíble y también este compromiso que tenemos todos nosotros con la región, con América Latina, ¿verdad? De que yo soy de Brasil, pero ahora vivo en Costa Rica, pero mi, ¿cómo decir? Mi compromiso es con América Latina, ¿verdad? Entonces, esto es muy lindo, como tenemos a pesar de los pesares, tenemos esta cosa dentro de nosotros, ¿verdad? Emilia. Y bueno, claro, otra cosa en común también es que ustedes regresan de Estados Unidos, si no me equivoco, ambos estuvieron allá, e inician laboratorios, inician a investigar en América Latina. Entonces, justo como el tema de nuestra mesa lo dice, queremos conocer un poquito más sobre cómo inician, porque necesitamos financiamiento para empezar a investigar. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son las demandas más frecuentes o las que ustedes tuvieron para encontrar financiamiento. No sé si tal vez invertimos el orden, doctor Ortiz, ¿podría empezar? Bueno, eh, uno viene con mucho entusiasmo y con muchas ideas y se tropieza con la realidad cuanto a nuestra realidad relativa, que muchas veces carece de infraestructura, tanto administrativa como científica, para hacer las cosas. Y ahí es donde uno tiene que ser muy creativo y muy pragmático. La pregunta básica es: ¿qué yo puedo hacer con lo que tengo? Y por eso es fundamental que el entrenamiento sea amplio, porque uno le da latitud. Uno no está casado con este único proyecto, con este único problema. Uno está intentando entender biología. Y
la versión más sofisticada de neurobiología y neurociencias. ¿Ok? Ahí uno se tropieza con las limitaciones y Jaime Formaguera, el amigo querido, tiene mucha razón. O sea, si tú tuvieras el financiamiento del mundo no habría problema. Pero muchas veces no hay ni siquiera estructura para pedir para el financiamiento. Entonces uno tiene que ser muy pragmático en quién está haciendo qué yo puedo hacer con lo que tengo y cómo yo empiezo a generar datos desde aquí. Es fácil generar datos en el paraíso, pero datos aquí, desde tu cuevita, de tu esquina del Caribe, no necesariamente fácil. No es imposible tampoco. ¿Ok? Yo creo que Laura podría seguirse José, con yo esto. me identifico tanto, pero tanto con lo que dices, así, no solamente creatividad, a ver, y Jaime también decía, ¿con qué cuento? Y empiezo por ahí. No todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo, yo creo que hace falta mucha flexibilidad, tengo un norte seguro, sé dónde quiero ir, pero para llegar a donde quiero ir, aquí se emborracha el barroco, como dice en buena fe. Es difícil ver un camino claro. Si estás en el primer mundo, como le llaman, sabes que el laboratorio, tú eres postdoc, luego vas a formar tu nuevo laboratorio y ya sabes más o menos cómo funciona. Acá es un poco más diverso. En mi caso, por ejemplo, cuando llegué, yo me acuerdo que cuando uno termina un doctorado, uno es muy soberbio y cree que se está comiendo el mundo llevando el mundo sí, muy inmaduro y cree que todo lo sabe. Yo me presenté a un tomador de decisiones del gobierno. En ese momento había el programa de alfabetización de adultos y yo digo, perfecto, llegó un momento perfecto, llego de un doctorado. Permiso. Llego con mi doctorado, voy a donde esta gente tiene todos los participantes que yo necesito un laboratorio, yo estaba recién contratada en la universidad. Voy, me presento donde el tomador de decisiones y le dije, mire, su problema se resuelve montando un laboratorio de electroencefalograma para estudiar el N170, para ver la automatización lectora en los adultos analfabetos, porque los adultos analfabetos jamás pueden encontrar la alfabetización. Entonces esa onda N170 a los 200 milisegundos después de ver el estímulo no está funcionando. Y sabiendo esto podemos crear mejores intervenciones. El señor, muy amable, que de hecho ahora les recuerdo, él se le olvidó, les recuerdo ese momento, me dice, parece que eres una persona muy interesante, muy inteligente, pero es que nosotros en verdad, eso suena muy científico, en verdad nosotros lo que estamos interesados es en la dignidad de las personas que vienen, y yo por dentro me estás diciendo que yo no pienso en la dignidad de las personas. Pero es algo un poco más social, un poco más abierto. No estamos interesados ahora mismo en abrir un laboratorio, ni mucho menos. Nada, aprendí cómo se le habla a los tomadores de decisiones. Me fue muy ofendida, pero la verdad es que, ¿qué hago yo hablándole de N170 a un tomador de decisiones? Me voy al mundo científico, Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, no sé qué tal cosa. Les digo, bueno, queremos hacer un laboratorio para estudiar alfabetización de adultos. La respuesta fue hermosa. Me dicen, es que eso suena muy educativo, muy social, y nosotros lo que somos es científicos. Entonces, pasa cuando uno está haciendo ciencia translacional. Al final lo que me dijo esta persona fue, en tu aplicación a fondos, haz que esto suene a ciencia y que no suene a educación. Y yo le llamé al proyecto así como cambios electrofisiológicos y de habilidad lectora a partir del desarrollo de una aplicación móvil de apoyo a la postalfabetización. Ese era el título de mi pequeño proyecto. Y con ese proyecto conseguimos la plata para montar el laboratorio de electroencefalograma para estudiar personas que habían aprendido a leer en la adultez. Entonces, a ver, el reto es que no siempre entienden lo que quieres decir. Y muchas veces es culpa de uno no saberse expresar porque no sabe cómo hablarle a los interlocutores. Es cierto que no hay infraestructura, es cierto que es difícil conseguirla, pero también es cierto que usando el lenguaje que el donante quiere escuchar, se pueden conseguir algunas cosas, no todas, y cuesta un montón. O sea, al final, tanto el tomador de decisiones estuvo feliz y me dio una carta de apoyo para buscar participantes que hicieran que participaran en mi estudio, como la parte de la ciencia. Y por fin se entiende que esto es ciencia translacional, que está en el medio de la educación y la neurociencia. Entonces, parte del reto grande, y yo lo digo de formación, para la formación de doctores también, es
aprender a hablar el lenguaje del interlocutor y aprender a ver oportunidades donde no parece que hay. Muchas veces nosotros vemos, no, mira, ese fondo no voy a aplicar. ¿Sabes por qué? Porque es un estudio cualitativo para estudiar las percepciones de los adultos recién alfabetizados sobre su proceso de empoderamiento. ¿Sabes? Uno sencillamente es parte de, a ver, yo no soy investigadora cualitativa, pero este fondo está disponible. Me pasó una vez que me gané, bueno, ese fondo de estudio cualitativo me lo gané con otra investigadora buenísima que también trabaja en temas más sociales. Pero eso fue la entrada. O sea, no siempre voy a tener el fondo que quiero, tengo el fondo que tengo. Si está disponible y tiene algo que ver con lo que estás estudiando, en mi caso era la población de adultos recién alfabetizados, vamos. O sea, lo peor que puede pasar, siempre he dicho lo mismo, lo peor que puede pasar es que te ganes el fondo y tengas que hacer el trabajo. ¿Sabes? Y ya, se aplica y se aprende, se aplica y se aprende sabiendo que en ese momento el norte era alfabetización de adultos. Finalmente logramos tener un laboratorio de electroencefalografía igual que el que tenía en Estados Unidos cuando estaba haciendo mis estudios de doctorado, y podemos empezar a continuar produciendo la ciencia. Entonces es creatividad, es flexibilidad, es saber el lenguaje del donante, identificar los donantes. Y yo en estas últimas semanas he reflexionado un montón y yo digo esto, hay que tener talento, hay que tener amigos y hay que tener plata. Y los tres se cultivan. Los tres se cultivan y se aprende y se usan según las necesidades. Entonces eso, flexibilidad, creatividad y trabajar con lo que hay. Claro. Pensaba igual que son experiencias un poco diferentes, ¿no? Porque el doctor Ortiz nos cuenta un poco de que uno no está casado con un tema en específico, sino que también hay que ir de acuerdo a lo que digamos, el país o la fuente de financiamiento exigen. Y en tu caso, es un poco más moldear el propio proyecto hacia algo que podría ser deseable, digamos, ¿no? Entonces creo que son dos estrategias que también son complementarias de alguna manera. Sí, yo creo que dialogan totalmente, porque eso es algo que yo siempre hablo con Jaime. Jaime Fornaguera es mi tutor, ¿verdad? Que es cómo la parte administrativa no habla el mismo idioma de la parte científica de la misma institución que es la universidad. Y muchas veces hablamos algo, ellos no entienden nada, nos hablan de vuelta, nosotros entendemos menos, y ahí se queda en ese enredo, este umbral muy raro, y nosotros no logramos ir adelante. En las dos respuestas yo he visto que como la parte científica es fundamental, pero como también es necesario que nosotros como futuros científicos tengamos esta capacidad de ver más allá, ¿verdad? Por ejemplo, creatividad, estas cosas que se fomenten a partir de experiencias que no son necesariamente científicas, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos científicos, es solo ciencia y nos olvidamos del arte, de la literatura, o sea, el arte de todos sus rangos, ¿verdad? Entonces, como es importante, tenemos esta apertura para recibir información y eso nos fomenta la creatividad que al puro final nos va a ayudar, quizá, quién sabe, a escribir mejores proyectos o tener ideas más increíbles. A mí me encantó esta frase del doctor José, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Porque muchas veces llegamos y decimos, ay, el reactivo no llegó, el laboratorio no está, el investigador que era colaborador desapareció, ¿y qué hago, verdad? Entonces sí, como es importante tener este juego para poder avanzar, mismo cuando parece que que estamos parados, ¿verdad? Que estamos estancados. Y creo que la próxima pregunta va mucho en esta línea. Y queremos hablar de condicionamientos internos. Más específicamente, hablando de las capacidades institucionales, formativas y del equipo que hacen falta para postular a fondos exigentes. Y estos fondos exigentes pueden ser tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Y va muy en la línea de lo que hemos hablado en este momento. Entonces, doctor José, quisiera saber desde su perspectiva, ¿qué tan preparados estamos? Y ahí puede ser desde de su visión de Puerto Rico o desde su visión de América Latina en general, para postular a fondos exigentes. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué tenemos de sobra? O sea, ¿cuál es la dinámica? Bueno, básicamente hay tres escenarios posibles. Tenemos los escenarios, la situación, por ejemplo, del Cono Sur,
que tiene instituciones y que está muy bien fortalecido, especialmente, por ejemplo, la parte de Sao Paulo, está muy sólida. Y pues básicamente lo que necesita es un poco de impulso y menos aislamiento para seguir adelante. Muchos de ellos tienen una trayectoria muy sólida, que con sus altos y bajos, pero sí tienen, o sea, están muy bien posicionados. Hay otros sitios donde básicamente necesitan más apoyo, eh, tanto académico como económico. Y, por ejemplo, me atrevo a decir que, por ejemplo, Colombia es uno de esos sitios, Costa Rica es otro de esos sitios. Eh, Estoy basándome en lo que conocía en ese momento del ARC. eh, y pues hay estructuras, pero no son estructuras fuertes. Hay apoyo, pero no es un apoyo contundente, etcétera. Y hay otros sitios donde hay absolutamente nada. Ejemplo, Haití. Ejemplo, Nicaragua. Mucho del noreste de Brasil. ¿Ok? La provincia de Argentina, a excepción de Córdoba. ¿Ok? Y pues ahí es mucho más difícil, porque a veces no hay, o sea, literalmente no hay ni la estructura física donde ir. Y pues, sobre todo en última situación, es bien crítico ver quién ha hecho algo ahí, en ese país, en esas condiciones. Lo que sea, porque a fin de cuentas la ventaja de neurociencia es que es aplicable a prácticamente todo. Y pues requiere tener eso claro y establecer credenciales. O sea, uno no va a optar a tener buenas oportunidades a nivel internacional si no ha hecho ya ruido a nivel internacional. Y ahora existen mecanismos para hacer ruido a nivel internacional. Mucho se ha potenciado con la pandemia, nos llevó a situaciones extrañas y pues hay que buscar cómo le sacamos ventaja. Pues, por ejemplo, hay muchos foros virtuales, que no es lo mismo que real, pero ayuda. No sé si le contesté. Claro, como hacerse notar de alguna manera para atraer los recursos o tener los contactos. Iría un poco por ahí. Un tema importante, y esto lo hablo desde República Dominicana, que es un país que está creciendo científicamente, o sea, tenemos un fondo nacional, tenemos la carrera nacional de investigadores, la infraestructura está encaminándose, ya se entiende la necesidad de hacer ciencia, de producir conocimientos. Hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, las universidades eran profesionalizantes. Un tema en mi caso particular en la universidad donde trabajo es que hay una infraestructura financiera que puede recibir fondos. ¿Sabes? Eso es muy, muy importante porque un donante puede tener toda la plata, el investigador puede poder recibir la plata, pero si no hay una infraestructura institucional que permita el manejo de esa plata, se hace muy difícil. Entonces, en caso de mi universidad, ahí está bien puesta esa infraestructura financiera y también los mecanismos regulatorios. Todavía hay universidades que no cuentan con un comité de ética, por ejemplo. Entonces, tiene que pasar por el Consejo Nacional de Bioética, todas las investigaciones, además las que tienen que ver con participantes humanos, investigaciones médicas, también pasan por el Consejo Nacional de Bioética. Entonces, está creciendo, pero si vas a pedir plata, tienes que tener la capacidad de gestionar la plata. ¿Ok? Eso es sin contar la capacidad técnica, si tienes los equipos, si no tienes nada, tienes que tener esto bien preparado. Yo entiendo que en Dominicana estamos fortaleciendo esa infraestructura financiera para poder recibir esos fondos y gestionarlos de la manera que es, ¿no? Transparente. Sí, y cuando uno escucha las respuestas, uno se da cuenta de cómo el reto es más difícil, ¿verdad? Porque como bien salientó el doctor José, América Latina es muy compleja, es extremadamente heterogénea. Estamos hablando de múltiples mundos adentro de un mundo que nosotros llamamos de América Latina, pero que es muy diverso y esto dificulta, por supuesto. Y igual que dijo la doctora Laura, es fundamental tener los medios por los cuales manejar la plata, por ejemplo. Usted nunca va a ganar un fondo si esta plata no logra entrar en el país, por ejemplo.
Entonces es mucho más complejo. Entonces ahora es para usted, Laura. ¿Con cuánto tiempo y cuántas personas usted cree que requiere realmente para competir a nivel internacional? O pensando en su línea de investigación, ¿verdad? Si es cantidad, si es calidad, si es un mix. Yo creo que es un mix. ¿Cuántas personas y cuánto tiempo? Eso es flexible, ¿sabes? Porque si te digo, mira, necesito 5 personas, entonces me estoy limitando. ¿Sabes? A mí me gusta más evaluar qué hay, nos lanzamos y que se unan. ¿Sabes? En ese sentido hace falta una persona que tenga la visión y que tenga el tiempo a su favor y los contactos suficientes a favor. Una cosa de la que no se habla mucho es de que si quiero, o sea, yo tengo que tener acceso a la población de estudio, por ejemplo. O sea, a mí me ha pasado que yo he sido contactada para aplicar a unos fondos precisamente porque yo que vivo en este lado del mundo tengo acceso a esta población. Entonces se arman unos acuerdos internacionales sumamente interesantes, a iguales, en condición de pares, con los internacionales, para hacer un gran estudio y solo hace falta un canal que abra la puerta. Y con ese canal que se abre la puerta, por ejemplo, nosotros logramos hacer el Sistema de Medición Nacional del Desarrollo Infantil en la República Dominicana por un acuerdo de ese tipo, en el que una docente de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans estaba interesada o sigue estando y tiene muchos años trabajando con violencia, con los efectos de la violencia, el estrés tóxico en las madres, madres de niños en situaciones de vulnerabilidad, y de ese acuerdo y de esa primera investigación minúscula, creo que la investigación completa costó $1,000, así, pero para hacer absolutamente todo, de eso tan pequeñito, logramos hacer algo que es muy grande, que está mucho más grande que nosotras. Nos contactaron de UNICEF, del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, se creó este instrumento desde el Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, o sea que no tuvimos que escalar a política pública, o sea, ¿qué tarda? Tarda un segundo, un acuerdo, una persona y una puerta que se abre y ver más allá. En ese momento yo no podía ver el impacto de este estudio minúsculo. Mi colega de Tulane, sí, que es un poco más veterana en estas cosas que yo, ella sí veía el impacto y yo sencillamente me dejé llevar y me lancé al vacío. Y no creé algo mío, creé algo o sea, entre todos creamos algo. Y que el dueño ahora mismo es el mismo gobierno que está dando servicio a los niños que necesitan. O sea, yo no tuve que ir a convencer a nadie porque sale de dentro. Eso, tarda un segundo una persona y uno se lanza. Y también creo, justo como dice Jaime, que nos está acompañando hoy día por el chat, las habilidades blandas, ¿no? Como porque todo este segundo, digamos, que mencionas, Laura, se va a lograr si es que tenemos esta habilidad comunicativa de conectar con otro para llegar a algo, ¿no? Entonces es mucho más importante de lo que parece, en realidad. Y bueno, como les habíamos comentado previamente, vamos ahora a hacer unas preguntas que pueden ser un poco íntimas Bueno, o privadas, pero ustedes pueden decidir bueno, darlas o no. No son irrespetuosas, por supuesto, así que no pasa nada. Entonces, bueno, bien, empezamos con el doctor José. bueno, sí. ¿Sí? Antes de que vaya a la pregunta, que me gustaría añadir a lo que dice la compañera Laura, Sí, claro. ¿qué es masa crítica? Y eso depende mucho de qué tú pretendas hacer. Tenemos la ventaja ahora de que masa crítica puede ser virtual. Mm. Hace 20 años no soñábamos con, no, o sea, eso era muy difícil. Entonces, masa crítica. Y lo importante de eso es que identificar personas con las cuales yo puedo colaborar, que quiere decir trabajar mano a mano. Los dos limpiamos el piso y los dos vamos a la fiesta, porque si no, no es otra cosa que economizar. Y eso nos ha pasado demasiadas veces. Esto lo aprendí de Iván Izquierdo, que en su momento fue el científico más productivo de América Latina. Y es bien fundamental, es importante que sí necesitamos masa crítica, para eso hay que colaborar. No tenemos que ser amigos, no tenemos que ser panas, pero las reglas del juego de colaboración tienen que estar muy claras para evitar males entendidos. Y eso aplica hasta dentro del mismo laboratorio. Ok, ahora me puede preguntar lo que usted quiera, doc.
igual que qué importante, ¿no? Pensaba cuántos proyectos internacionales llegan, por ejemplo, a Perú, yo soy de Perú, y colonizan, como dices, José. O sea, nosotros tenemos dos cosas que es importante. Un- una imaginación sin límites, ¿ok? Y muchos recursos interesantes, de personas y de los otros. Bueno, qué importante, no lo quiero cortar, pero para seguir un poquito con la línea. Entonces vamos con estas preguntas que hemos preparado para ustedes y empezamos con el doctor José. La pregunta es, si pudiera cambiar algo en su vida, ¿qué sería? Eso es una muy buena pregunta, pero por un lado cambiaría nada, porque no sería lo que soy hoy. Por otra parte, reconozco la cantidad casi infinita de errores y disparates que he cometido en mi vida personal, académico. Usted lo menciona y yo he cometido casi todo. Y entonces, yo creo que es un análisis de introspección en el que uno hace reconocer sus errores y procurar no seguir cometiéndolos en ninguno de los planos. Eso es lo que eso sí me hubiese gustado tenerlo antes, no ser tan necio. No digo más, por ahora. Muchas gracias. Y, doctora Laura, ¿cuál ha sido el mayor sacrificio que ha tenido que hacer para mantener su carrera? Uy, qué pregunta tan hermosa. Mayor sacrificio. A ver, digamos que mantener mi carrera ya que está establecida no ha habido mucho, pero para poder llegar a tener la carrera, sí. A ver, yo cuando le dije a los, en ese momento estaba aplicando una beca, que iba a estudiar neurociencia, en ese momento, 2005, la neurociencia y la educación no eran nada interesante y yo no recibí la beca ese año y yo me quería ir y era ese año que tenía para hacerlo. Entonces hice un préstamo familiar con un familiar y me fui a Colombia pagando una maestría. Entonces, sacrificio, pues sacrificio sin un centavo que conste, porque quien me oye, sin un centavo, cuando llegué a Estados Unidos, empecé a trabajar y buscaba qué trabajo me puede dar la plata que necesito solamente para estar. O sea, yo no trabajé en el área, al menos cubrirme los gastos para vivir. Estaba completa, la maestría estaba paga porque este familiar la pagó y luego al final no me cobró, cosa tan hermosa, pero la idea era que yo tenía que pagarle. Entonces yo tenía este miedo. Empecé a trabajar en la Oficina de Estudios Institucionales, que le agradezco la vida entera, como asistente de investigación, digitando cuadernillos de encuestas de satisfacción. Que dicho sea de paso, la primera encuesta que llené fue la encuesta que yo había enviado 2 meses antes de República Dominicana a Estados Unidos con mis propias manos. Yo tuve que digitar esa encuesta y fue hermoso. Yo trabajaba como asistente por un año completo para poder vivir, o sea que ese fue el sacrificio, pero fíjate cómo el sacrificio luego se convierte en beneficio, o sea, ese año a mi jefa inmediata la ascendieron y querían que yo me quedara allí. Me cambiaron la visa, me cambiaron una visa de estudiante a visa de trabajo en Estados Unidos sin haberme graduado de una maestría, ¿sí me entienden? O sea, es un sacrificio, pero es como digo, uno se lanza al vacío y la cosa se organiza. O sea, ese es el tema. Yo no pude aprovechar toda la oportunidad de trabajo en laboratorio de irme a conferencias por mucho tiempo, o sea, yo sentía que yo estaba haciendo un doctorado como un plato de acompañamiento, ¿sabes? No podía ser lo principal en ese momento porque había que mantenerse. Ese es un sacrificio que lo volvería a hacer el día de hoy y que estoy eternamente agradecida por la cantidad de personas que solo por acompañarme y ayudarme hicieron posible que esto fuera posible. Luego en República Dominicana ya no ha sido necesario hacer mucho sacrificio para mantener la carrera.
Y la verdad, tú no sabes cómo me inspira lo que me acabas de decir, porque estoy ahorita en esa situación, empezando el doctorado y tomando esas decisiones, así que Tengo trucos. Cuando quieras hablamos. Hay que escribir un libro. Trucos Eso, para... trucos para sobrevivir haciendo neurociencias. eso. Exactamente, exactamente, hay que hacer eso. Y quisiera comentar con los estudiantes, con los participantes, recordarles que pueden escribir sus preguntas, ¿verdad? Para los investigadores en el chat. Y así que sea posible, lo vamos a hacer para los investigadores directamente. Y ahora vamos a adentrar el último R de esta mesa, que es resistencias creativas. Sabemos que muchas veces la investigación avanza, no gracias a los recursos, sino a pesar o la falta de ellos, ¿verdad? Que es mucho lo que ha hablado el doctor José. Entonces quisiera preguntarles, y ahí es para los dos, ustedes se mezclen, es una conversación. ¿Han encontrado maneras de seguir investigando lo que les apasiona, pese a la falta de fondos o restricciones temáticas? Claro que sí. La respuesta directa es, claro que sí. O sea, primero que nada, desde que ni aún como estudiante eh, tuve condiciones ideales. Habían condiciones buenas y menos buenas, pero entiendo completamente a Laura porque yo también he visto la escarcha al lado de acá de la ventana. Y, por ejemplo, yo tuve financiamiento por aproximadamente 25 años para mis proyectos. Y muchas veces fue un buen financiamiento. Pero de hace unos 10 15 no, hace unos 20 años, básicamente, mi laboratorio se ha sostenido con mi salario. O sea, yo subvenciono mi laboratorio. Una de las razones por las cuales me fui a productos naturales, que no también por las cuales me fui a Zebra, a trabajar con Zebra, porque son buenos, bonitos y baratos. ¿Ok? Y pues, o sea, si tú, yo entiendo que en un momento dado uno se canse, porque ya me estoy cansando. De hecho, más que cansando, aburriendo de la administración. Pero sí, porque es el mismo, antes era el problema era en papel, ahora es electrónico. Pero, o sea, si tú no tienes el empuje y el compromiso con uno mismo, porque no es con más nadie, de uno seguir investigando, hay muchas otras formas de ser feliz por aquí en hoy. Qué hermoso. Qué hermoso. A ver, yo creo en que uno puede replantearse las situaciones para buscarle un poco de sazón, ¿no? De gusto. A mí me encanta un reto y me encanta un desafío y la idea es, hoy no tengo fondo, no tengo no sé qué, no. ¿Cómo vamos a hacer que esto suceda? Si yo quiero ver cuáles son los pasos más cortos que yo tengo que dar para lograr este objetivo. Entonces ya esos pasos de aquí a acá, que no me interesa absolutamente para nada, pero yo sé que me va a llevar más cerca de lo que quiero, eso es lo que ha permitido que yo siga estudiando las cosas que quiero, a un costo científico, digámoslo. Por ejemplo, el laboratorio lo hicimos en el 2016 y fue justo el año pasado, un montón de tiempo después, que nos ganamos nuestro primer fondo internacional. Ese laboratorio no siempre estuvo produciendo, pero si en Dominicana no había financiación para esto y todavía no teníamos la formación suficiente para que esto explotara y ni las personas, entonces había que esperar. Entonces, en ese interín, política pública, levantamientos con muestras probabilísticas representativas para lectura y escritura. Hemos hecho un montón de cosas que están muy relacionadas y que nos permiten y nos posicionan. O sea, el posicionamiento es importante, la confianza que tengan en tu centro, en tu laboratorio, en tus investigadores, es muy importante. Entonces, es como la paciencia. Mi rectora dice que es la paciencia estratégica. O sea, yo quiero todo para ayer y todo tiene que estar listo y tengo que estar publicando un montón, pero eso va a tener que esperar. Entonces, esto se va construyendo con el tiempo. Entonces, por eso sí puedo decir que sí he estado haciendo las investigaciones que quiero. No siempre las he hecho, de todas he aprendido y todas han apuntado a hacer la investigación que quiero.
Y yo sé que eso va a ser así hasta que se acabe, porque parte de la misión de un investigador está reinventándose todo el tiempo y parte de la razón por la que escogí esta carrera es porque no hay un día que se parece a otro, excepto a la administración, José, que te entiendo perfectamente, la administración es otra. La gente que hace administración y que les gusta, las admiro, las quiero cerca, muy amigos, pero es incómodo. Pero en cuanto a proyectos, es esta heterogeneidad de momentos lo que vamos buscando, los que nos gusta este tipo de desafío. Es como dijiste, mientras estaban hablando, yo pensé, hasta apunté aquí visión estratégica, pero al final es más allá, es paciencia estratégica. Tienes que tener mucha paciencia, cierta priesa, no sé si es así que se habla en español, cierta como, ¿verdad? Para saber, ok, no puedo desesperarme, hay que esperar en este momento para poder, o hay que hacer ciertas cosas para poder avanzar en lo que tengo como objetivo para el laboratorio, para mi investigación científica, para el grupo, ¿verdad? Es como tener esta paciencia estratégica, sí. Y manejar mucho el ego también, Raquel, porque Sí, muchas veces creemos, mira, yo me formé en esto y yo no hago otra cosa que no sea eso. ay, sí. Ujú, Eso, y lo entiendo, ¿eh? O sea, no estoy subestimando el orgullo académico de cada quien, pero muchas veces todo se resuelve si uno se quita del medio, ¿sabes? ujú. Quítate del medio y deja que la cosa fluya. Tú haces una propuesta y espera, ¿sabes? Eso me tardé un tiempo en descubrirlo y lo Ujú. estoy descubriendo, pero ahí uno se puede quitar del medio. Hay un historiador y filósofo brasileño que a mí me encanta, que se llama Leandro Carnal, y él siempre dice que en el medio académico uno tiene que aprender a dominar su narciso. Hay que, hay que contenerlo, si no, no se avanza, ¿verdad? Es algo que es difícil, pero es un reto interesante. Y tenemos algunas preguntas en el chat que creo que ya podemos hacer, ¿verdad? Aquí hizo un comentario Jaime que para hacer ciencia, paciencia. ¡Qué lindo! Sí, hay que tener paciencia. Es como un mantra que él siempre dice, Me Raquel, para hacer encanta. ciencia, paciencia. Vamos a hacer un t-shirt Sí, de respuestas claras. Paciencia, paciencia. exactamente. Y Jaime también hizo un comentario que creo que podemos como discutirlo un poco, que era sobre formación en otros campos, ¿verdad? Las llamadas habilidades blandas que había comentado Emilia también, que no son tan blandas, son esenciales para desarrollar ideas en cualquier ámbito y debemos, como dice Laura, cultivarlas. Y erróneamente no queremos o sentimos que no es necesario invertir en este tipo de habilidades. Como el trabajo en equipo es esencial, hay que aprender a establecer relaciones humanas que perduren y que no solo se basen en datos y ciencia, hay que invertir en eso. Entonces, quería saber más o menos cuál es la opinión de ustedes dos con respecto a estas habilidades blandas y cómo que también tenemos que invertir tal vez en características que no siempre asociamos con ciencia o con hacer ciencia. Me encanta, qué pregunta tan hermosa. Yo creo que las habilidades blandas en tiempos de inteligencia artificial, con más fuerza hay que trabajarlas. O sea, fíjate que ahora tú le das un paper a la inteligencia artificial y te lo organiza. Tú le dices, quiero tal cosa y te lo organiza y tiene más pensamiento creativo que tú. Entonces, al final, las grandes cosas no va a ser solamente por la idea o por lo que tú solo, única persona individual, puedes hacer. Entonces, las grandes cosas se van a hacer con muchas personas. Si no puedo comunicarme con las personas y ser capaz de entenderlas y ser capaz de ponerme en su lugar, empatía y no sé, habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo, habilidades de saber cómo esperar, todo eso se va a hacer cada día más importante porque son parte de lo que te permite accionar en el mundo científico y en el mundo cotidiano. Y otra cosa que mencionaron antes es el tema de las artes, el tema o sea, al final somos científicos y nos encasillamos en una sola cosa y a veces eso puede limitar. Hay mucha ciencia dentro del arte y hay mucha más ciencia dentro de la vida en general. Estas formaciones que son tan específicas para un quehacer, yo entiendo que pueden flexibilizarse un poco y permitir este bilingüismo entre arte y ciencia. Desde hace mucho tiempo, no mucho tiempo no, pero desde hace algunos años, yo trato de marcar mis acciones y mis pensamientos en belleza y precisión. Los artistas y los científicos nos parecemos precisamente en eso.
exactamente en eso, en que marcamos las acciones en belleza y precisión. Y yo lo uso como guía no solamente en el laboratorio, sino fuera también. A mí también me gusta, por ejemplo, utilizar los cuatro acuerdos en el laboratorio, porque son perfectos, son absolutamente perfectos y funcionan en el laboratorio y fuera. Solo por curiosidad, ¿ustedes, alguno de ustedes dos o los dos son artistas? ¿Han hecho alguna cosa artística en algún momento? Yo quería ser guitarrero. Ah, mira. Yo soy cantante y actriz. Y, digamos, actualmente. Canto más que actúo en este momento, pero actualmente sí. Sí, sí, sí. Y eras qué lindo, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Y la inspiración. Sí, Sí, sí. totalmente. Sí, porque nos quedamos solo en la academia y solo en laboratorios y no sé qué, A qué ver, lindo. algo importante, yo tardé un montón, o sea, en reconocerme artista, tardé un montón Ujú. precisamente por el tema de soy científica. Eh, Ajá, en el siglo XXI uno puede hacer muchas cosas. Y, exactamente. y cuido como algo muy sagrado mi posibilidad de hacer arte. Y en estos años he estado construyéndola y respetando esa identidad, tanto como respeto mi identidad como académica, como científica. Qué lindo. Sí. Yo quería ser guitarrero, no terminé siendo guitarrero porque tenía una disciplina bastante fuerte en mi familia, pero eso no quiere decir que no hice mis ruidos y mis desastres musicales Muy a los bien. cuatro vientos, a los cuatro vientos. De Sí, hecho, súper bien. Jaime es testigo de. A ver, ya hasta puso un comentario. Me consta que José es guitarrero, pues cantamos juntos en Costa Rica en algunas ocasiones y mantiene también la unión de las personas. Este grupo, el Centro de Investigación en Neurociencias, donde yo actúo ahora en Costa Rica, ellos hacían muchos encuentros de estos, de la que la gente llegaba y cantaba, muchos investigadores tocaban, asistentes, y esta es una manera de usted crear lazos Ujú. entre las personas lindísimos, pero que también se reflexionan después en el día a día del trabajo, porque la relación es como la interactuación cambia completamente. Es una delicia, ¿verdad? Se queda una delicia. Tenemos también algunos comentarios de aquí de Carmen Daniela, que dice que bonito tener la oportunidad de estar aquí, escuchar lo que comparten y coincidir. Son inspiración para que lo que estamos en camino a ser investigadores, y estoy 100% de acuerdo con Carmen. Lindísimo escucharles y de hecho y apunté varias frases que dijeron porque casi que necesito tatuarlas porque son muy inspiradoras, están lindísimas y eso es lindo porque hablar con gente que ya ha caminado el camino que uno pretende caminar inspira muchísimo y uno ve que puede hacer las cosas de una manera tan linda y precisa cuanto, pero quizás no cobrarse tanto, ¿verdad? Aprovechar las oportunidades, aprovechar estas flexibilidades que ustedes mencionaron tanto hoy. Aprovechar también para recordarle a los participantes que pueden hacer sus preguntas. eh, Sí, que está un desde, poco tímidos hoy. sí, están tímidos ahora. Igual nos han mandado saludos desde Colombia, Armenia, Sebastián, Ujú. y de Cusco, del Laboratorio de Neurociencias. Ahí yo hice la maestría. Rodrigo Castro. Así. Sí. Y también recordarles que la próxima mesa va a ser una dinámica un poco diferente, ¿verdad? La temporada es cómo conversa y vamos a hablar un poco de lo que dijo Laura, que es esta parte translacional. Entonces, vamos a traer expertos en modelos animales y expertos que investigan seres humanos sobre temas específicos, que pueden ser, por ejemplo, cuidado parental, envejecimiento, Parkinson, Alzheimer, la parte de esquizofrenia, desarrollo infantil, la enseñanza en la población adulta. Los temas son diversos, ¿verdad? Pero la idea es justamente ir contrastando estas dos visiones que puede parecer para los estudiantes muy diferentes, pero vamos a ver que quizá no tanto. Y vamos a fomentar estas preguntas, ¿verdad? Estos conocimientos. Creo que ya estamos cerca del fin, Emilia. No quería terminar. Sí, en verdad me gustaría preguntar algo más, pero luego, uy, no, esto va a estar media hora más. Y solamente tenemos hasta las 11.
Eh, Tenemos tres así minutitos, que, sí. nada, tal vez podemos tomarnos una foto entre todos, no sé, los que puedan prender la cámara para tomarnos una foto grupal como Sí. hicimos la primera mesa, si es que pueden. Vamos a dejar de anclar aquí porque están todos. Ah, mantenemos anclados No, yo lo voy a, nosotros. ahí voy a poner galería para tomar un screenshot con los que Aquí. estamos. Ahí está, Irina. Ay, qué lindo, están apareciendo. Laura, ¿qué cantas? Trova, Ah, qué ¡Trova! bien, ¡Qué qué bien, qué bien. Tenemos que reunir entonces ustedes tus Laura. Definitivo. vamos. Hagan sus pedidos que me tengo que aprender las canciones que se me olvidan siempre, ¿eh? Me hacen un listado y les Existen los prometo que de aquí a iPads para México, poner la canción. saludos a Luisa, de aquí a México tengo el repertorio listo, llevo guitarra. Por favor, que ¿Cómo? quiero videos. Graben. Vamos, Raquel. Sí. Ok, entonces Yo voy voy a a estar tomar la con una foto. pancita muy grande. ¿Sí? Ay, ¿verdad? Voy a Sí, tomar la sí. foto. 3, 2, 1, va. Ya está. Muchísimas gracias Eh, a Muchas gracias todos a todos y todas. y sobre Gracias todo a a ustedes por la Laura, oportunidad. José, por el tiempo. Vaya A luego. Jaime, Daniel. Nos vemos y la próxima será un concierto. Eso. A ver, Hagan sus pedidos que se me olvidan las canciones. A mí se me olvidan cada vez que termino un concierto. muy bien. Hasta luego y hasta la próxima. Chao, cuídense. Muchas Chao. gracias. Chao.